soy el cajero novato. Pero me trataron como alguien sin importancia, sin saber que soy el hijo del dueño de la cadena de tiendas. Ahora yo decidiré quién conserva el empleo. Soy Samuel, y aunque algunos aquí en la empresa creen que saben quién soy, la verdad es que solo ven lo que decido mostrarles. Hace 2 meses, entré a trabajar en la cadena de tiendas de mi familia como cajero, pero nadie lo sabe. Mi padre es el dueño y fundador, y juntos planificamos esta pequeña prueba. Quería ver cómo me trataban, cómo funcionaba realmente el negocio desde abajo y aprender desde lo más básico. Mi padre siempre me ha dicho que el poder es algo que debe ganarse, y por eso, acepté esta oportunidad con la misma responsabilidad que le pediría a cualquiera de mis futuros empleados. Al principio pensé que me adaptarían y respetarían, después de todo, estoy aquí para aprender y aportar. Pero me equivoqué. Al segundo día, fui asignado a una de las tiendas con más afluencia de clientes. En cuanto llegué, me encontré con Clara, la encargada del personal, y con Marcos, el jefe de tienda. Clara apenas me miró, me dio una lista de tareas y una leve sonrisa. Su expresión tenía una pizca de desdén, como si pensara, otro que durará poco. Me contuve, convencido de que era solo una primera impresión. Pero Marcos, bueno, Marcos fue otra historia. Marcos, que siempre anda de traje sin una sola arruga, me hizo sentir insignificante. Él sí me miró, pero con una mezcla de lástima y superioridad. No me saludó ni me dio la bienvenida. Solo se limitó a mirarme de arriba a abajo y a darme órdenes sin dejar que me presentara. La primera semana fue peor de lo que esperaba. Me mandaron a limpiar el suelo, organizar estanterías y, en varias ocasiones, me hicieron trabajar más horas de las que debía, sin remuneración extra. Casi como si el novato no tuviera derecho a quejarse. Lo peor no era el trabajo duro, que yo estaba dispuesto a hacer, sino el trato condescendiente y abusivo. Clara y Marcos no me dejaban hacer ni un movimiento sin señalar mis supuestos errores. Hasta los pequeños detalles parecían volverse un problema. Me hacían sentir incompetente, solo para satisfacer su ego. Clara siempre encontraba excusas para gritarme frente a los clientes, buscando mi humillación, mientras que Marcos se encargaba de recordarme que él estaba por encima de mí en todo. Pasaron las semanas, y su maltrato solo empeoraba. Marcos, en particular, disfrutaba hacerme sentir como si mi trabajo fuera precario y mis días estuvieran contados. Un día, llegó incluso a insinuar que, si seguía fallando, acabaría en la calle. Y me dijo, ¿sabes cuántos han pasado por aquí antes que tú? Ninguno de ellos duró. No hay lugar en esta empresa para mediocres. Aguanté. Me mordí la lengua y trabajé. Sabía que esto tenía un propósito mayor, y cada día que soportaba sus abusos me acercaba un poco más al momento de revelar mi verdadera identidad. Sin embargo, los comentarios de Marcos y Clara me empezaban a doler más de lo que admitía. Lo peor era que intentaban hacerme dudar de mis propias habilidades. A veces, después de un turno agotador, llegaba a casa y me preguntaba si de verdad tenía lo necesario para manejar el negocio. Pero al día siguiente me levantaba y me decía que nada ni nadie me iba a quebrar. Esta era mi prueba, y la iba a superar, aunque por dentro me estuviera ardiendo. Lo que Clara y Marcos no sabían era que yo ya estaba tomando nota de cada abuso, cada falta de respeto, cada injusticia que cometían. Con cada incidente, anotaba mentalmente cómo respondería cuando todo cambiara, cuando fuera yo quien tuviera el control. A medida que pasaban los días, comencé a darme cuenta de que Marcos y Clara eran más que simples supervisores abusivos, eran, en muchos sentidos, la razón por la que varios empleados no duraban en esta tienda. La rotación de personal era altísima. La mayoría de los cajeros que entraban no aguantaban más de unos meses, y yo estaba entendiendo por qué. Había otros empleados, como Rosa, una mujer mayor que llevaba casi 10 años en la tienda. Su rostro reflejaba cansancio y resignación, pero también había en ella una chispa de amabilidad. Al principio, Rosa fue cautelosa conmigo, probablemente porque sabía que a los novatos no se les veía con buenos ojos en la tienda. Sin embargo, con el tiempo, empezó a confiar en mí, quizá porque yo la trataba con respeto, algo que, al parecer, no recibía mucho de Clara ni de Marcos. Un día, durante nuestro descanso,
Rosa se sentó conmigo y, después de una pausa, me confesó que había tenido problemas con Clara desde hacía años. Clara la trataba como si su experiencia y antigüedad no valieran nada. Rosa me explicó que Clara solía manipular los horarios, asignándole turnos dobles sin aviso y sin paga adicional. Cuando Rosa intentaba quejarse, Clara se las arreglaba para hacerla sentir como si fuera su culpa por no ser lo suficientemente rápida. Es su juego, me dijo Rosa con tristeza, siempre buscando una manera de hacerte ver mal frente a Marcos, como si fuera ella quien realmente lleva el control aquí. Y era cierto. Clara se había encargado de construir una relación cercana con Marcos, una en la que él le daba carta blanca para manejar a los empleados como quisiera. Los dos tenían un sistema, un entendimiento. Lo vi claro una noche en la que había pocas ventas, y Clara me obligó a limpiar el almacén, una tarea que fácilmente podría haberse repartido entre todos, pero que, por alguna razón, me tocaba solo a mí. Cuando protesté, ella sonrió con desdén y me dijo, si no te gusta, nadie te retiene aquí. Hay cientos de personas afuera que harían lo que tú haces sin rechistar. Y, como siempre, Marcos estaba cerca, observando con una media sonrisa, como si disfrutara verme en una posición humillante. Poco después, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Comencé a escuchar rumores de cómo Marcos y Clara usaban los fondos de la tienda para ajustes de inventario. Me di cuenta de que algo no cuadraba, los números parecían inflados, y ciertos productos se perdían con demasiada frecuencia. No era solo maltrato hacia los empleados, había un trasfondo de corrupción. Al principio, pensé en denunciarlo, pero luego recapacité. Sabía que si lo hacía, todo se resolvería de forma burocrática, y probablemente nada cambiaría. Marcos y Clara siempre habían sabido cubrirse bien, y yo quería algo más. Quería que ellos mismos sintieran el peso de lo que habían hecho, que entendieran lo que era quedarse sin nada. Así que, en silencio, comencé a recopilar pruebas. Cada informe de inventario que pasaba por mis manos lo revisaba con cuidado. Cada irregularidad que encontraba la anotaba en mi celular, y cada conversación en la que Clara o Marcos dejaban entrever su implicación la grababa discretamente. Sabía que estaba jugando con fuego, que si se daban cuenta de que los estaba vigilando, me harían la vida imposible. Pero lo asumí, con la paciencia de quien sabe que la venganza se sirve mejor fría. Finalmente, llegó el día en que mi padre y yo habíamos acordado desde el principio. Se trataba de una reunión en la que mi padre planeaba hacer una visita sorpresa a la tienda, algo que Marcos y Clara no esperaban en lo más mínimo. Sabía que era el momento perfecto para desenmascararlos, para mostrar a todos quién era yo realmente y ponerles un freno definitivo. Cuando mi padre llegó, pude ver cómo Marcos y Clara se ponían tensos, no era usual que el dueño visitara una tienda sin previo aviso. Era claro que se sentían vulnerables, y eso me dio una fuerza que no había sentido en todos esos meses. Mi padre entró, saludó a todos con una sonrisa, y después de un rato de inspeccionar la tienda, llamó a Marcos y a Clara a su oficina. Me pidió que los acompañara, aunque ellos aún no sabían mi identidad. Cuando nos sentamos, pude ver en sus rostros la confusión al ver que yo también formaba parte de la reunión. Clara intentaba entender por qué yo estaba ahí, y Marcos apenas ocultaba su incomodidad. Entonces mi padre habló, directo y sin rodeos. Les explicó que había estado investigando la tienda y que había recibido quejas sobre el trato que daban a los empleados. Clara intentó justificarse, culpando a los cajeros mediocres por los problemas de la tienda, mientras que Marcos permanecía en silencio, incómodo. Fue en ese momento cuando mi padre me cedió la palabra y yo, después de respirar hondo, les conté quién era realmente. El cambio en sus caras fue inmediato. Clara se quedó pálida, y Marcos abrió los ojos de par en par, incapaz de articular palabra. Antes de que pudieran reaccionar, puse sobre la mesa toda la evidencia que había reunido, las grabaciones de sus abusos, los informes alterados, los documentos que probaban el desvío de fondos. Mi padre los miraba sin decir nada, dejando que procesaran la magnitud de su caída. No tuvieron defensa. Mi padre fue implacable, no solo los despidió en el acto, sino que también ordenó una auditoría completa de la tienda. Sabía que ambos terminarían enfrentando cargos, y aunque por un instante sentí algo de compasión, recordé todas las humillaciones, los abusos, el trato degradante al que me sometieron.
Todo eso desapareció cuando vi a Marcos, derrotado y sin poder decir nada, y a Clara, temblando mientras intentaba disculparse. La justicia que había buscado al fin estaba aquí, y con ella, la paz que necesitaba para avanzar. Después de aquella reunión, la empresa tomó un giro que ni yo mismo habría imaginado al inicio de todo esto. Mi padre, después de escuchar mi testimonio y ver la evidencia que había reunido, entendió que los problemas en esa tienda no se limitaban a Marcos y Clara. Era evidente que el ambiente tóxico que ellos habían creado había contagiado a otros empleados, y no solo necesitábamos reemplazarlos, sino rediseñar todo el sistema. En lugar de asignar a otro gerente sin mayor cambio, mi padre decidió que era hora de darle una oportunidad a alguien con experiencia en la tienda. Alguien que tuviera una verdadera vocación de servicio y una actitud de respeto hacia sus compañeros. Y, para sorpresa de todos, propuse a Rosa. Rosa era una empleada honesta, trabajadora y leal, que había soportado años de abusos y, a pesar de eso, siempre había tratado de mantener la dignidad y el respeto hacia todos. Cuando mi padre le ofreció el puesto, Rosa se quedó sin palabras, casi no podía creerlo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al aceptar, prometiéndonos que trabajaría con todas sus fuerzas para que el ambiente en la tienda cambiara. Con el tiempo, Rosa demostró que habíamos tomado la decisión correcta. A diferencia de Marcos, ella no trataba de imponer autoridad con amenazas ni intimidaciones. Era justa, accesible y firme cuando debía serlo. En vez de subestimar a los empleados nuevos, los orientaba y los apoyaba. Todos notaron el cambio, y la moral de los empleados mejoró considerablemente. Rosa implementó turnos rotativos que permitían que todos tuvieran descanso suficiente y creó un sistema de incentivos para motivar al equipo. Ella conocía de primera mano lo que era trabajar duro y, más importante aún, sabía cómo era ser maltratada en el trabajo. Así que se dedicó a construir un ambiente donde la gente quisiera quedarse y crecer. Respecto a Clara y Marcos, su desenlace fue lo que merecían. La auditoría reveló una serie de irregularidades que ya eran imposibles de esconder. Clara intentó negociar su salida, incluso ofreció devolver parte de los fondos que habían desaparecido, pero para ese momento, la decisión estaba tomada. No solo fueron despedidos, sino que ambos enfrentaron cargos legales. Cuando el juicio terminó, Marcos fue condenado a prisión por desfalco y fraude, mientras que Clara, aunque no fue a la cárcel, fue multada y quedó con antecedentes penales. Lo último que supe es que intentaba conseguir empleo en una tienda más pequeña, pero la mancha en su historial le impedía conseguir algo estable. Era el cierre perfecto para una historia de injusticias y abusos. Ellos habían creído que nadie los vería, que podían jugar con la dignidad de otros sin consecuencia. Y ahora, finalmente, pagaban por cada uno de sus actos. Para mí, la experiencia fue un verdadero aprendizaje. Había entrado a la tienda pensando que solo sería un observador, pero en realidad, había vivido la experiencia en carne propia. Aprendí que no todo puede saberse desde una oficina ni desde un título, la verdadera esencia de una empresa se vive en el día a día, en el trato que se da y se recibe. Sentí por primera vez la carga emocional de los empleados que dependen de su trabajo, que no tienen la opción de irse cuando la situación es difícil y deben aguantar. Y entendí, también, el valor de la humildad y la paciencia. La cadena de tiendas, con los cambios implementados, mejoró enormemente. No solo la moral de los empleados estaba en alza, sino que la productividad y la satisfacción del cliente se elevaron también. Rosa fue una pieza clave en ese cambio, y hoy sigue siendo la encargada de la tienda. A menudo nos reunimos para conversar sobre cómo podemos seguir mejorando, y su perspectiva siempre es invaluable. Yo regresé a la administración general de la empresa con una visión distinta y mucho más amplia. Sé que, gracias a esta experiencia, soy un mejor líder. Aprendí a escuchar, a valorar el esfuerzo y a no subestimar a nadie. Me prometí que jamás permitiría que alguien en la empresa volviera a vivir lo que yo pasé en esas semanas, ni lo que otros como Rosa habían vivido durante años. Mirando hacia atrás, me siento satisfecho. Conseguí justicia no solo para mí, sino para cada persona que fue maltratada en esa tienda. Clara y Marcos recibieron lo que merecían, pero lo más importante es que, con sus salidas, le dimos a la empresa una oportunidad de crecer y prosperar, construida en respeto y dignidad.